Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos de invitados para esta sesión de pediatría al doctor Gabriel Peñalosa González, que es pediatra oncólogo del Hospital Infantil de México Federico Gómez, con una maestría en Ciencias de la Salud y es actualmente jefe de oncología pediátrica del Hospital Juárez de México y lleva ejerciendo en el Hospital Ángeles Lomas y en otros hospitales ya más de 20 años en la práctica privada como oncólogo. Y la doctora Alejandra García Velázquez, ella es pediatra oncóloga también del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Trabajó 9 años en el Hospital Primero de Octubre del ISSSTE y actualmente está en pediatría, bueno, en oncología privada y son socios los dos y nos van a dar una plática muy interesante sobre un caso típico de rabdomiosarcoma y qué es lo que podemos esperar y qué es lo que debemos de hacer los pediatras para detectarlo a tiempo y demás. Entonces, pues muchas gracias por venir y bienvenidos. Adelante. Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos. Gracias, Pedro, por la invitación. Gracias, Ale, por acompañarme y vamos a empezar con rabdomiosarcoma. Bueno, el rabdomiosarcoma los sarcomas en general son tumores que se van a originar de las células mesenquimales. La célula mesenquimal es lo que va a dar origen a músculo esquelético, músculo liso, tejido adiposo, tejido fibroso, hueso y cartílago. Y cuando hay alguna alteración en este crecimiento, se va a ocasionar un sarcoma, que hay diferentes tipos de sarcomas. Hay sarcomas sinoviales, sarcomas de partes blandas, osteosarcomas, sarcomas de Ewing. Entonces, en general se van a dividir en dos: sarcomas de hueso, que es el osteo de Ewing, y sarcomas de partes blandas. Y este sarcomas de partes blandas se divide en rabdomiosarcoma y no rabdomiosarcoma. Vamos a hablar del rabdomiosarcoma porque es el más frecuente dentro de los tejidos blandos. Entonces, esa célula mesenquimal, específicamente la que iba a ser músculo esquelético, si tiene alguna alteración a nivel molecular que evita que madure el músculo esquelético, se conoce como rabdomiosarcoma. Hemos visto rabdomiosarcomas que, bueno, normalmente son hacia músculo esquelético, pero también puede originarse en tejidos en donde no hay músculo esquelético. Y esto es porque probablemente la alteración sucede mucho antes y puede haber donde estaba el tejido adiposo o donde hay otro tipo de tejido de la célula mesenquimal, y eso explicaría por qué hay un rabdomiosarcoma en lugares donde normalmente no hay músculo esquelético. Hay algunos tipos histológicos que incluyen no nada más músculo esquelético, sino linaje neural, y eso se conocen como ectomesenquimomas. Y hay otros que agregan elementos rabdomioblásticos y schwannomas, que se conoce como tumor tritón. Eso simplemente sería algunas cosas de patología. Ahora, esto es lo que es un rabdomiosarcoma. Si ustedes se fijan, hay dos tipos. El de arriba es un rabdomiosarcoma embrionario y el de abajo es un rabdomiosarcoma alveolar. El alveolar se conoce así porque simula los alveolos pulmonares a la microscopía. Nuestros tumores en pediatría son de células pequeñas, redondas y azules. Entonces, nuestra base del diagnóstico siempre es la patología y la biología molecular. Los dos grandes grupos entonces es el de arriba embrionario y el de abajo alveolar. El embrionario de arriba, la alteración molecular que se fija es que ustedes se fijan que aquí está normal el locus 11p15 con el IGF-2 paterno y el IGF-2 materno y su metilación normal. Cuando sucede el rabdomiosarcoma embrionario, se pierde la heterocigosidad y pierde el alelo materno, y solo hay dos alelos paternos. Esto es lo que ocasiona el rabdomiosarcoma embrionario. No se sabe si los dos paternos ocasionan la producción de tumor o si el materno disminuye la supresión tumoral, pero este es el hallazgo que vamos a encontrar. Y en el alveolar lo que encontramos son alteraciones en el cromosoma 13, donde está FOXO1, y se transloca con otro cromosoma que es el 2 cuando es PAX3 o el 1 cuando es PAX7. Lo más frecuente es PAX3, FOXO1. Y casualmente estos genes lo que hacen es maduración hacia músculo esquelético. Como están alterados, por eso se produce rabdomiosarcoma. Y estas fusiones, PAX3 o PAX7, FOXO1, nos va a dar pronóstico. Es la patología, como les decía, todos los tumores en pediatría, meduloblastoma, bueno, la mayoría, meduloblastoma, tumor de Wilms, neuroblastoma, son células pequeñas, redondas y azules. Por lo tanto, necesitamos un patólogo que haga inmunohistoquímica
para que tiñéndolas con específicamente tinciones para grasa, tinciones para piel, tinciones en este caso para músculo, me puedan decir que se trata de un rabdomiosarcoma. Bien, ahora, la epidemiología, ¿qué tan importante es el rabdomiosarcoma para el cáncer en pediatría? Se reportan en menores de 19 años 5 casos por millón, 400 nuevos casos anuales en Estados Unidos. Es el tercer tumor extracraneal después de tumor de Wilms y neuroblastoma. La mayor parte de ellos se van a diagnosticar antes de los 9 años y casi todos son esporádicos, pero hay síndromes que tenemos que estar vigilando porque tienen riesgo de rabdomiosarcoma, como neurofibromatosis, Beckwith-Wiedemann y Costello. Los síndromes de Costello, conforme más va creciendo el paciente, más riesgo tiene de rabdomiosarcoma en orina. Entonces tenemos que estar haciendo exámenes generales en vejiga, perdón, tenemos que estar haciendo exámenes generales de orina. Y algo importante, si durante en el año previo al nacimiento la mamá consumió marihuana o cocaína, el niño tiene riesgo de tener rabdomiosarcoma. Si consumió las dos cosas juntas, se duplica el riesgo. Y si el papá y la mamá consumieron cualquiera de los dos, se triplica el riesgo de rabdomiosarcoma. Entonces, aquí nuevamente la importancia de la historia clínica para saber si existe toxicomanías en los papás durante el último año al nacimiento del bebé. Estas son estadísticas del NCI, donde podemos ver en la parte casi inferior el rabdomiosarcoma. Esta nada más es para ejemplificar que son más frecuentes en menores de 15 años y en la adolescencia son menos frecuentes, pero son más agresivos a veces. En niños mexicanos, con el Seguro Popular tenemos estadísticas. Entonces, esta publicación salió por año de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, y la incidencia de sarcomas de partes blandas es de 4.9 por millón de habitantes, lo cual coincide con la literatura internacional. Si ustedes se fijan aquí, aquí lo dividen por etnias, blancos, negros e hispanos. Y si vemos rabdomiosarcoma, más o menos coincide por millón de habitantes 4.4. Esta biología molecular que ya habíamos mencionado no nada más es única el PAX3, PAX7, sino hay otras alteraciones que involucran la diferenciación y proliferación celular y que pueden servir después para blancos terapéuticos. Por eso es importante no solo hacer el diagnóstico patológico, sino hacer el diagnóstico molecular, porque nos va a llevar a tener diferentes tratamientos o disminuir quimioterapia y poder curar al niño. Entonces, esta es la vía que normalmente está afectada más, la vía de FGFR4 RAS PIK3CA. Esta PAX3, PAX7, FOXO1, que ya la mencioné. Y esta es la que da cuando hablamos de fusiones positivas. La fusión negativa son todas las demás, fusión negativa. Y dentro de estas, las importantes es la familia RAS, que es NRAS, KRAS y HRAS, porque son alto riesgo y generalmente se presentan en embrionarios. Entonces, simplemente es mencionarles y hacerlos partícipes de que cuando hacemos el diagnóstico, tenemos que hacer ya un diagnóstico completo en oncología, porque todo incluye pronóstico y curación del paciente. Bien, ahora, una vez que sabemos que puede tener un rabdomiosarcoma, tenemos que saber que este tipo de pacientes pueden tener metástasis, aunque se vea muy pequeño el tumor. El 15 al 25%, es decir, uno de cada 4 niños al diagnóstico ya va a tener metástasis. El primer lugar de metástasis va a ser pulmón. El segundo lugar va a ser médula ósea y el tercer lugar va a ser hueso. Por lo tanto, tenemos que tener estudios para buscar estos lugares, pulmón, médula ósea y hueso. Generalmente lo que hacemos es tomografía o PET completo, biopsias de médula ósea y punción lumbar. Los ganglios linfáticos, casi la mitad de los pacientes van a tener ganglios linfáticos que se tendrán que ir analizando desde el más cercano hasta el más lejano al sitio primario y esos van a predecir metástasis a distancia. Ahora sí, vamos con la clínica. Nosotros dividimos a los rabdomiosarcomas dependiendo en dónde se encuentren del cuerpo, aparte de la parte histológica que dijimos que es embrionario y alveolar. La clínica simplemente es una aparición de una masa sin antecedente de trauma u otra causa o una alteración de una función corporal normal. Los más se dividen en cabeza y cuello, tracto genitourinario, extremidades, tronco y misceláneos. Cabeza y cuello van a ser la mayoría con el 40%. Ahorita vamos a ver cómo se dividen. Tracto genitourinario el 25%, extremidades el 20% y tronco y misceláneo el 20%. Si ustedes ven aquí,
Esta resonancia se ve un tumor en cabeza y cuello. Se encuentra en un sitio parameningio. Este es en una extremidad y miren este ojito. Todos los niños que tengan algún aumento de volumen periorbitario, la primer posibilidad es cáncer. Puede ser un rabdomiosarcoma, puede ser leucemia, puede ser neuroblastoma, puede ser histiocitosis. Entonces, o retinoblastoma si estuviera dentro del ojito. Pero es muy importante que todo paciente con aumento de volumen periorbitario vaya a un segundo estudio. Puede ser una tomografía de órbita, una resonancia, una evaluación por oftalmología, pero no dejen pasar a cualquier niño que tenga alguna alteración, que puede ser nada más aumento periorbitario o exoftalmos o aumento o alteraciones dentro del ojito. Yo a veces cuando doy clase para los estudiantes les digo que hay dos tipos de niños, los menores de 9 años, que puede ser Pinocho, y los mayores, que puede ser Blancanieves. Entonces a Blancanieves le va a dar en extremidades y son alveolares. Y a Pinocho, todos los menores de 9 años, lo más frecuente es cabeza y cuello. ¿Sí? Entonces, dentro de cabeza y cuello se divide en tres lugares. Una cuarta parte va a ser órbita y conjuntiva. La mitad van a ser parameningios y la otra cuarta parte van a ser no órbita, no parameningios, que incluyen cuero cabelludo, cara, mucosa oral, orofaringe, laringe y cuello. Los parameningios son cavidad nasal, senos paranasales, fosa pterigopalatina o infratemporal, que es la fosa que está aquí entre el color morado y el rojo y está en este cuadrito, nasofaringe y oído medio. Estos parameningios son frecuentes en cabeza y cuello, que es el lugar más frecuente de rabdomiosarcomas, y son muy difíciles de resecar, por lo tanto se consideran sitios desfavorables. Entonces, acuérdense, cabeza y cuello es más frecuente que le den los menores de 9 años, se ve con un aumento de volumen en órbita, o, por ejemplo, en cavidad nasal se puede presentar como descarga sanguinolenta, en senos paranasales como una sinusitis que no responde y que hacemos tomografía y lo encontramos o alteraciones en nasofaringe o alteraciones en oído medio. Entonces, cualquiera de estos lugares, cualquier lugar de cabeza y cuello puede tener rabdomiosarcoma. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Puede haber exoftalmos, oftalmoplegia, congestión, obstrucción nasal o sinusal, parálisis de nervios craneales si ya está infiltrando más, si está infiltrando un sistema nervioso, ya se agrega cefalea, vómito, hipertensión arterial. Y estos pacientes con cabeza y cuello metastatizan a pulmón, a hueso y a ganglio linfático, sobre todo los parameningios. Aquí vemos una resonancia de un niño con un rabdomyosarcoma parameningio. A la hora de hacer el PET, aquí se ve la gran captación del metabolismo y aquí buscamos metástasis. Entonces ven ustedes cómo ya tiene metástasis a distancia en huesos y en pulmón. Extremidades y tronco es aumento de volumen en la parte afectada sin dolor, aunque puede acompañarse de dolor y aumento de sensibilidad y enrojecimiento. Pero el hecho de que no duela no quiere decir que no sea tumor. Son pocos los rabdomiosarcomas que duelen, como el paratesticular, por ejemplo, que sí duele mucho. En extremidades se da más en adolescentes, más son alveolares y tienen también diseminación ganglionar. Los tumores en extremidades se extienden a través de la fascia, entonces son generalmente tumores que se encuentran más grandes de lo que se ve a la hora de la exploración física. Cuando hacemos la extensión con resonancia encontramos un tumor mucho más grande. ¿Sí? Y en el tronco puede haber alteraciones a médula espinal, entonces hay que tener cuidado cuando tenemos en el esqueleto axial. En tracto genitourinario puede haber en vejiga, sobre todo en niños pequeñitos menores de 4 años de edad. Puede crecer una lesión cerca del trígono con una apariencia polipoide y si lo encontramos en estadios tempranos. La forma de diagnosticarlo va a tener el niño hematuria, puede tener obstrucción urinaria y puede haber extrusión de la lesión. Cuando son botroides se ven como si fueran racimos de uvas. En próstata también puede haber. Esto es más de adolescentes e inclusive adultos. Generalmente se encuentran en estadios avanzados y generalmente se encuentran ya con metástasis. Cuando tienen una gran masa pélvica, pueden tener estrangulación uretral y constipación, y esa es la forma en la que nos damos cuenta que nos lleva a una tomografía, encontramos un rabdo y encontramos después el primario de próstata. En vagina generalmente se presentan niñas pequeñitas, a veces en niñas menores de un mes y son como racimitos de uva que a veces salen como está protrudiendo en la imagen. Estos son de tipo botrioide, que es un subtipo del embrionario. O podemos no ver la lesión, pero sí tener descarga mucopurulenta y como si fuera un cuerpo extraño.
cuando en vagina la lesión, siempre tratamos de no mutilar, pero si la vagina está incluida, la pared superior de la vagina sí se tiene que a veces considerar histerectomía. Cuando es útero y cuello uterino, este se presenta más en adolescentes, pueden presentarse como una masa con o sin descarga y mucha gente lo empieza a abordar como si fuera un CACU, pero en realidad es un rabdomiosarcoma del cuello uterino. Los paratesticulares son los más dolorosos. Eh, Aquí tienen aumento de volumen escrotal o inguinal y cuando son así se tiene que biopsiar a través de la ingle, nunca se tiene que biopsiar a través del escroto. Si se hace a través del escroto, después se tiene que hacer una hemiescrotectomía para poder liberar de bordes el tumor. Y en los paratesticulares es importante que tiene que hacerse una resección de los ganglios retroperitoneales ipsilaterales al tumor. Antes se quitaban todos los ganglios retroperitoneales, pero el niño quedaba con eyaculación retrógrada. Entonces, el chiste también es no dañar, solo se tiene que hacer exploración de la parte ganglionar ipsilateral al tumor. En otros sitios puede haber en el tórax, puede haber retroperitoneales, puede haber pélvicos, que por el sitio son generalmente de gran tamaño porque pues no se ven hasta que van dando un gran volumen. Tienen estructuras vasculares vecinas grandes y por eso no es tan fácil llegar y resecarlo al 100%. Y por esta misma razón tiene mucho riesgo de recurrencia, pero también los puede haber. Menos frecuente, región perineal y perianal, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta siempre porque se ven como pólipos o como abscesos y a la hora de la resección quirúrgica nos dirán que es un rabdomiosarcoma. Cuando ya sean extremidades o alguna lesión, si se hace una biopsia para saber qué es y le reportan rabdomiosarcoma, y se puede reincidir sin mutilar al niño, lo ideal es reincidir porque la supervivencia, si ustedes resecan o el cirujano reseca, por eso siempre es importante tener un cirujano oncólogo pediatra a la mano. Nosotros tenemos al doctor Ruano, que la verdad es que siempre es un excelente trabajo. Y cuando ustedes resecan por completo en la segunda reincisión, supera la supervivencia. Hay, antes decíamos, bueno, ya tenemos el diagnóstico, empecemos quimioterapia, vemos la respuesta y luego lo quitamos. No, lo ideal actualmente es, si ya sabes que es rabdo, podemos analizar, se puede resecar, resécalo antes de la quimioterapia. Aquí en zona perineal pueden ser generalmente en adolescencia, pueden ser alveolares si se encuentran con ganglios positivos. Puede haber también en vía biliar, se pueden presentar con ictericia obstructiva y hiperbilirubinemia directa. Pueden infiltrar hígado, retroperitoneo y pulmón, y mucho menos común hígado, cerebro, tráquea, corazón, mama y ovario. Pero aquí sí quiero dejar claro que no hay cáncer de mama en niños. En un artículo del doctor Ruano, casualmente, el, la primer lesión de mama maligna es una metástasis de rabdomiosarcoma. Entonces, si hay una lesión maligna en mama, busquen el primario en otro lugar. Y hay algo que se llama mascarada hematológica de rabdomiosarcoma, que es una pancitopenia en la que se hace el abordaje como si fuera leucemia, pero encuentran células ajenas a médula ósea que marcan inmunistoquímica para músculo estriado. Una vez que sabemos que ya es un rabdomiosarcoma, parte del pronóstico nos lo dará si se puede resecar o no y con qué facilidad. Entonces, hay sitios favorables y sitios desfavorables, porque sabemos que en estos sitios le va peor al paciente. Los sitios desfavorables van a ser extremidades, que incluye perineo y nalgas, vejiga, próstata, sitios para meningios, tronco y retroperitoneo. Sabemos que es difícil, como se encuentran tan grandes los de vejiga y próstata, es difícil una resección completa. En sitios para meningios es muy difícil resecar, hay una gran vascularidad. Tronco y retroperitoneo generalmente llegan muy grandes también y los de extremidades son alveolares. Todos son desfavorables. El diagnóstico entonces era sospecho porque tengo un aumento de volumen que no modifica la piel o el tejido celular subcutáneo, habitualmente sin historia de trauma directo y que empiezo a vigilar y empieza a crecer en 1 o 2 semanas. Una vez que se hace la resección, se tiene que ir por los relevos ganglionares más cercanos e ir subiendo para ver hasta dónde están positivos. Si no hay una masa evidente como una extremidad, pero puede estar en un seno paranasal, por ejemplo, puede producir obstrucción o descarga y generalmente pensamos en sinusitis, que es lo más frecuente, pero si no mejora ya con el tratamiento indicado, vayamos a tomografía. Cuando hay cistitis, la cistitis puede simular un rabdomiosarcoma a la cistoscopía. Entonces se debe tratar la cistitis y si no mejora en 2 semanas, debe biopsiarse. Entonces sí tenemos que tener en cuenta que una cistitis pues un diagnóstico diferencial de rabdomiosarcoma.
Abajo en la imagen, no sé si lo ven, hay una lesión por ultrasonido en la vejiga, hay un aumento de volumen en las extremidades de los bebés. Esto es suficiente para pensar en rabdomiosarcoma. El diagnóstico, entonces, lo hacemos por anatomía patológica con inmunohistoquímica, con imagen con PET. Además de mandar el tumor primario a patología, tenemos que mandar líquido cefalorraquídeo y tenemos que mandar también biopsias de médula ósea bilaterales. En la imagen no nada más es el PET, depende en dónde se encuentre para mandar a lo mejor resonancia magnética. Si es un parameningio, tenemos que estar seguros de que no esté involucrando cerebro, porque si involucra cerebro tenemos que empezar con radioterapia inmediatamente. Y muy importante actualmente ya, pues los análisis moleculares para saber qué alteraciones afecta. ¿Esto cómo se hace? Se toma el pedazo de tumor, se fragmenta el DNA y después, ya que está fragmentado y separado, se le ponen unos adaptadores. Y aquí son unos nucleótidos, son tres partes que tiene un kit. Esto que ven aquí moradito es un kit ya hecho. Y ese kit tiene los nucleótidos necesarios para completar la cadena, otros nucleótidos para identificar al paciente y otros nucleótidos que se sientan en la base. Y entonces hay una enzima que empieza a replicar los otros nucleótidos y va mandando lucecitas, si es adenina, guanina, citosina, timina, y empezamos a hacer el análisis. Una vez que tenemos esto, hay un kit que identifica 3.850 genes. Y de esta forma, para cualquier tipo de tumor sólido, podemos saber qué fusión o qué gen está afectado. Es muy importante hacer esto y mandarlo en tejido en formol. Ya que sabemos qué tipo de tumor es, que es un rabdomiosarcoma, que sabemos dónde, entonces tenemos que ir a la estadificación y tenemos dos estadificaciones, uno que se llama grupo, por grupo, y otro que se llama por estadio. Entonces el grupo tiene que ver con lo quirúrgico. El grupo 1 es una enfermedad localizada resecada. El grupo 2 es una resección macroscópica con evidencia de dimensión regional. El grupo 3 ya es una resección incompleta que pudo haber sido solamente una biopsia o tiene una enfermedad localizada con el resto macroscópico o tiene metástasis a distancia en el grupo 4. Y los estadios, aquí son 4 estadios también y tienen que ver los sitios, si invade o no. Aquí está, si está localizado el T1, está localizado el sitio de origen y T2 está invadiendo alrededor del sitio de origen. A o B es menor o mayor a 5. N0 es que no hay ganglios positivos, N1 hay ganglios positivos y NX no se sabe, el ganglio no se tomó biopsia y no sabemos en qué sitio está, en qué situación está, si está infiltrado o no. M médula ósea. Entonces, sitios órbita, T1 o T2, A o B son estadios 1, cabeza y cuello, genitourinario. 2, vejiga y próstata, extremidad, parameningio y otros porque son sitios desfavorables. 3, vejiga y próstata, extremidades, pero ya miden más de 5 centímetros o tienen ganglios. Y 4, generalmente es un paciente. Cualquier sitio, cualquier invasión, es decir, sitio que esté en el sitio primario o adyacente, cualquier tamaño, pero con metástasis. Y después de esto, tenemos esta tabla. Y aquí ya vemos estadio y grupo. Sitio favorable, tamaño de la lesión, edad del paciente, si es embrionario o si es alveolar, si tiene metástasis, si tiene ganglios linfáticos. Y ya con esto podemos decirle al paciente si su pronóstico es excelente y tratarlo como bajo riesgo. Si pues, su pronóstico es muy bueno y tiene una posibilidad de curación entre 70 y 85% y su riesgo es bajo. Si su pronóstico es bueno o si su pronóstico es pobre, ¿no? Entonces, los pacientes con excelente pronóstico, buen pronóstico y muy buen pronóstico reciben un tratamiento, pero para los de alto riesgo ya reciben un tratamiento mucho más intenso con diferentes tipos de quimioterapias e inclusive ya con agentes eh, experimentales. En estos es lo que nos importa más, hacer la biología molecular, porque en estos vamos a tener que necesitar otro tipo de alteraciones porque son los pacientes los que tienen menor posibilidades de sobrevivir. Entonces, de esta forma nosotros tenemos el pronóstico y damos y podemos dirigir el tratamiento. El tratamiento entonces será con quimioterapia, con cirugía y con radioterapia. Es uno de los tumores que puede ser sensible a radio, sensible a quimio y quirúrgico. Y la gran ventaja es, a diferencia de, por ejemplo, osteosarcoma que no sirve radio, que si no tenemos márgenes libres, podemos llegar a los márgenes libres con radioterapia. Entonces, la quimioterapia es la más rápida de todas para disminuir el tamaño tumoral. Ella entra, hace biopsia o reseca por completo y si hace biopsia y tiene, resecar completamente si es posible sin mutilar.
Si, por ejemplo, en vejiga podemos evitar quitar la vejiga, se tiene que hacer para después dar quimioterapia y tratar de rescatarlo. También, aparte perdón, la cirugía además de que reseca y actúa inmediatamente, nos puede tener bordes libres. Esta cirugía también, hay una cirugía que se llama second look, que es un momento para entrar después de la quimioterapia neoadyuvante. Entonces, aquí lo que podemos hacer con un second look es ver si ya no se ve la lesión o disminuyó, entrar a la lesión y ver si realmente no hay nada. O entrar y sacar todo lo que esté ahí para ver qué tanto sobrevivió a quimio y radio. Y tres, al momento de resecar todo lo que quedó, podemos disminuir la dosis de radioterapia en tumores muy grandes, pero que tengan estadios tempranos. Entonces, quimio, cirugía y radioterapia. Algunas peculiaridades de la cirugía, bueno, ya les comenté de la vejiga, ya les comenté del abordaje del escroto. Em, ¿Alguna otra importancia de que valga la pena de cirugía? em, pues en realidad, hay sitios que definitivamente no se puede resecar como hígado, vías biliares, vagina, vejiga, y pues ahí nada más el papel de la cirugía es biopsia. Y la Buenos días a especialista todos. Alejandra García, adelante, Ale, gracias. Bueno, buenos días. Yo les voy a presentar un caso que vemos ahí en el hospital, que es una adolescente. Al momento que la conocimos al diagnóstico tenía 17 años de edad. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una paciente que era previamente sana, que viene de una familia que tiene mucha cultura del deporte y hacer mucho ejercicio, entonces iba frecuentemente al gimnasio y notó cuando estaba haciendo barras o levantando barras como una parte dura en la palma de la mano, que inicialmente pensó que a lo mejor era un callo, que se había lastimado con las barras, entonces la verdad es que no le pusieron tanta atención en ese momento al aumento de volumen, que era discreto y como comentó el doctor, normalmente no duelen, entonces pues pueden pasar. Aquí tenemos como dos factores adversos en este caso, uno que es adolescente y que normalmente pues no dicen los síntomas cuando los tienen que decir o no se expresan cuando algo les molesta a tiempo. Y bueno, pues no dijo nada. Y en una consulta que fue con su mamá, a una consulta con un hematólogo de adultos que ven a la mamá por otros temas, le comentaron de eso, le pidieron unos laboratorios y en los laboratorios les llamó la atención que estaban elevadas las enzimas pancreáticas. Entonces se solicitó un ultrasonido abdominal y encontraron una masa pancreática bueno, de un tamaño bastante grande que ahorita vamos a ver. Y bueno, pues ya se inició, fue referido con nosotros, le iniciamos el abordaje de estudio y se hizo primero una biopsia de la lesión inicial en junio de 2022, que es la biopsia del tumor de mano derecha, que era la bolita que la niña había sentido desde varios meses antes. Y bueno, esto nos reportó una neoplasia maligna de células redondas y azules con un inmunofenotipo consistente con rhabdomyosarcoma alveolar. Ahorita que vimos ya cuáles eran las diferencias del alveolar y del embrionario. Y bueno, aquí se le hizo también el estudio molecular, que es muy importante en todos los pacientes oncológicos, y fue negativo a fusión. La que sigue, por favor. Este es el estudio PET inicial. Las imágenes que vemos arriba, que es la que se está señalando ahorita con la flecha, es como la primera imagen que nos enseñan el PET, ¿no? Que es cuando se ve la distribución del radiofármaco. Ahí en la mano, bueno, aquí recordando nada más que el cerebro, la vejiga, el corazón y los riñones siempre se van a ver negros, eso es normal, pero todas las demás partes que marcan o que se ven como puntos muy, muy, muy negros, esos son las partes del tumor. Entonces, ahí en esa parte vemos en la parte de arriba y también en la imagen de la derecha, la mano que bueno, está marca como positivo y también vamos a ver en la siguiente diapositiva la imagen del páncreas. Aquí se ven, bueno, esta es una foto en la que vemos las 4 imágenes. En las 2 de arriba vemos la parte del scout, que es donde solamente vemos los puntos negros, que es en donde se marca, pero abajo se ve cómo se fusiona la imagen primero de la tomografía simple, bueno, la tomografía contrastada, y luego se fusiona con la parte del 18-FDG o la parte funcional del estudio. Entonces, aquí se ve como en la cabeza del páncreas tiene una lesión bastante grande y que pues es muy positiva en el PET. Entonces, aquí se dejó, bueno, como solamente por estas imágenes, un rhabdomyosarcoma metastásico, tomándose como primario la lesión de la mano, ya que generalmente las lesiones del páncreas siempre se consideran como metastásicas.
Entonces, ya viendo la estadificación que vimos ahorita en la parte teórica de la clase, pues este es uno de los rabdomiosarcomas más agresivos, que se queda como estadio 4 metastásico, fusión negativo. Lo que se hizo inicialmente, pues, es empezar quimioterapia. Históricamente, el rabdomiosarcoma, o la base del tratamiento de todos los rabdomiosarcomas, es un esquema que se llama VAC, que es vincristina, actinomicina y ciclofosfamida. Y eso es todavía vigente para todos los rabdomiosarcomas que son estadios tempranos o estadios 1 o 2 o grupos de riesgo bajo. ¿Por qué? Porque tienen un excelente pronóstico con menor toxicidad únicamente con esos 3 medicamentos. Pero pues es muy diferente un rabdomiosarcoma de alto riesgo como es este caso, en el que se tienen que agregar muchos más medicamentos y bueno, obviamente la toxicidad es más alta. Actualmente, uno de los protocolos que ha mostrado mejor sobrevida y que ha mostrado que tiene mayor beneficio para los pacientes con rabdomiosarcoma de alto riesgo es este que les estamos presentando aquí, que es un protocolo del Children's Oncology Group. Es un tratamiento que también, como los de leucemia, se toman por semanas, dura 54 semanas y se dan medicamentos de manera semanal y ahí nos indican en qué momento tenemos que hacer la evaluación, que ahorita lo vamos a ver en la presentación del caso. Empezamos nuestro tratamiento con una ventana de vincristina irinotecan y luego hicimos una evaluación en la semana 6. La que sigue, por favor. Esta es la evaluación de la semana 6. Si ustedes, bueno, se acuerdan de la foto que pusimos previamente en la que marcaba todo negro, la mano, el páncreas, y aquí ya pues se ve completamente negativo. Esto se considera una muy buena respuesta. Esta es una ventaja que tiene pues este protocolo y también pues los rabdomiosarcomas que son fusión negativo también se consideran que tienen mejor respuesta a la quimioterapia. Entonces, esto fue una respuesta muy buena de la paciente y continuamos con el tratamiento con el resto de las semanas como viene en el protocolo. Continuamos con la que sigue, por favor. Según este protocolo, la radioterapia se tiene que dar en la semana 19, que fue así como lo hicimos. Se radiaron todos los lugares que menciono aquí en la diapositiva: mano derecha, región axilar derecha, cuerpo vertebral T8, L3, región peripancreática y huesos ilíacos de forma bilateral. Después de la radioterapia, continuó recibiendo quimioterapia. Durante el tratamiento, la paciente presentó muchas toxicidades, tanto por radioterapia como por quimioterapia, principalmente toxicidades hematológicas, requiriendo muchas veces transfusiones, hospitalizaciones por fiebre y neutropenia o complicaciones directamente relacionadas con la quimioterapia, como mucositis o esofagitis. Pero completó su tratamiento en septiembre del 2023 y se envió a vigilancia con un PET negativo. Posteriormente a eso se lo estuvo haciendo como normalmente lo hacemos en las consultas de vigilancia, que se revisan a los pacientes cada mes y se hacen estudio de imagen cada 3 meses. La paciente durante todo este momento asintomática, pero desafortunadamente un año después exactamente de que empezó su vigilancia, que fue en agosto del año pasado, en 2024, sin ninguna sintomatología, porque pues, siempre la revisábamos, los papás siempre están muy al pendiente bueno, ya no es una niña, ya es una adolescente, ahorita tiene 20 años, siempre están muy al pendiente de todos los síntomas, sin ninguna sintomatología, pues se le hizo el PET de control y desafortunadamente se encontró estas imágenes, que bueno, en la parte de la izquierda ven la tomografía en una gran masa mediastinal y ya en la parte del PET, en la que vemos la parte funcional y la del radiofármaco, pues vemos que tiene aquí lo que está marcando la flechita, es la parte funcional del 18-FDG, muy positivo. La que sigue, por favor. Y otro hallazgo que se encontró en esta tomografía fue que tenía un quiste en el ovario, pero que alrededor del quiste del ovario había como pues una lesión que también marcaba muy positivo. Entonces, lo que se hizo en este caso fue tomar 2 biopsias, una de la lesión principal, que es la del mediastino, y la segunda fue que se hizo una oforectomía de la lesión que marcaba en el ovario. Y bueno, desafortunadamente se corroboró que ambas eran compatibles con rabdomiosarcoma alveolar, o sea, una recaída un año después de que completó el tratamiento del tumor que ya conocíamos. Se volvió a hacer la secuenciación porque es muy importante también que aunque se piense que es la misma célula maligna, se vuelve a hacer la secuenciación siempre que un paciente tiene recaída en todos los tumores. Y aquí salió que sí fue positivo a fusión. Fueron la fusión que mencionó el doctor hace ratito, que es la PAX3-FOXO1, y está positiva en el 97.5% de las células. Este estudio pues envió del tejido de la recaída. Entonces ahora ya se considera un rabdomiosarcoma metastásico en recaída, fusión positivo, lo cual hace que el pronóstico sea mucho más adverso.
¿Qué fue lo que se hizo? Pues ya hablando de recaída, la verdad es que no hay un protocolo de tratamiento tan establecido. Desafortunadamente, el rabdomiosarcoma en recaída tiene un pronóstico muy desfavorable. Entonces, no hay una línea de tratamiento tan específica. Entonces, bueno, se hizo una investigación exhaustiva, platicamos el caso con colegas en Estados Unidos y decidimos iniciar este tratamiento, que es un tratamiento que es bueno, se contempla que sean 12 ciclos de tratamiento, cada ciclo tiene 15 días de duración, en el que damos vinorelbina, ciclofosfamida y temsivurimos una vez a la semana. La paciente actualmente va en el ciclo 10 de los 12 planeados y también recibió radioterapia por segunda ocasión a mediastino y a ovario en este segunda etapa del tratamiento y ha tenido toxicidad hematológica muy importante. Requiere transfusiones más o menos una o dos veces a la semana y bueno, también ha tenido episodios de fiebre y neutropenia. Ahora, ¿por qué utilizamos o por qué decidimos utilizar temsirolimus en esta paciente? La que sigue, por favor. Bueno, el temsirolimus es un inhibidor selectivo del mTOR, que es una proteína quinasa clave en la regulación del crecimiento celular, proliferación, metabolismo y supervivencia. ¿Por qué se piensa que funciona en rabdomiosarcoma? Porque esta vía, que es la del mTOR, está activa en algunos rabdomiosarcomas y especialmente alveolares, como es el tipo de la paciente. Y entonces, también las fusiones, los pacientes que tienen fusión PAX3-FOXO1, aumentan la expresión de factores de crecimiento como el IGF-1 y la vía de mTOR. Entonces, por eso el Children's Oncology Group, en uno de sus protocolos más recientes, exploró el uso de temsirolimus en pacientes con rabdomosarcoma refractario. Todavía faltan muchos pacientes y mucho tiempo para que se sepa una respuesta correcta, pero hasta ahorita tiene una respuesta bastante favorable. Entonces, en rabdomosarcoma, la vía del mTOR está frecuentemente activada, promueve el crecimiento y esto es inhibido por el temsirolimus. A esta paciente le hicimos un PET de evaluación, más o menos después del ciclo 6 también, y está negativo. Entonces también tuvo una excelente respuesta al tratamiento, a pesar de la toxicidad que tiene, que es muy importante. Ahorita está, pues, al menos por estudios de imagen, con estudios negativos, por lo tanto nuestro plan es seguir hasta terminar los 12 ciclos y posteriormente iniciar un tratamiento de mantenimiento. La que sigue, por favor. Ay, ya no había No, yo. era la última, sí, la última era la del agradecimiento. Entonces, bueno, Ay, eh, aquí la duda es, ya una vez la remitimos y quedó en vigilancia y regresó. Entonces, el plan es, junto con Estados Unidos, dar un tratamiento de mantenimiento con vía oral, a lo mejor un año más, para tratar de consolidar la curación, porque la respuesta tanto a la primera esquema de tratamiento como al segundo fue maravillosa inmediatamente, ¿no? muchas gracias. La verdad es que está muy interesante, digo, el caso está muy interesante, pero aquí la pregunta es si eso es lo habitual que suceda, porque yo pienso que, primera pregunta es si ustedes consideran que se detectó a tiempo, porque ya cuando lo detectaron ya tenía metástasis. Digo, y no que sea culpa de nadie, pues, es decir, a lo mejor ya se detectó tarde y por eso tiene mal pronóstico, es primera pregunta. Y la segunda es si es común que los rabdomiosarcomas pues tengan este nivel de recidivas y así como está sucediendo con este paciente. Sí, desafortunadamente aquí la lesión fue pequeñita, la de mano, la sintió ella y a la semana estaba en Estados Unidos, estaba haciendo pesas y a la semana vino a México y la revisaron, lo revisó el doctor Ovilla y vio que había algo que no estaba bien y encontramos ya el PET completamente metastásico. No es el primer caso que vemos una lesión primaria pequeña y a la hora de hacer la tapificación es una gran actividad metastásica. Esto depende de qué tan maligno es el tumor. Generalmente los que son fusión positiva y que son alveolares o de sitios desfavorables muestran este tipo de alteraciones. Por eso hay que saber buscar, o sea, saber qué hacer para poder tapificarlo perfectamente bien. Y como desde el principio esta niña fue de alto riesgo, con una posibilidad de curación menor al 35%, porque era metastásico, bueno, lo esperado también era que pudiera recaer. Aquí en rabdomiosarcoma no siempre una buena respuesta inicial te evita la recaída. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dar más quimioterapia. Eh, si bien la toxicidad ha sido hematológica, la verdad es que ha sido aceptable, sí ha requerido varias transfusiones,
ha requerido gran equipo multidisciplinario. O sea, estamos no nada más en oncología pediátrica, sino también el doctor Ruano, el doctor Ovilla, infectología, nutrición. Hay mucha gente involucrada, todo pediatría del Ángeles de las Lomas. Y pues la verdad es que la niña está muy bien y va con buena respuesta. Y así como la ven, o sea, su pronóstico de, o sea, ahora es que por lo que ustedes saben y demás, su pronóstico a 5 años es bueno, 20, regular. 20% de posibilidades de supervivencia mayor a 5 años. Ok, Por eso queremos dar el mantenimiento. ok, ok. Perfecto. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer. A mí me pareció un caso muy interesante y digo, y sobre todo me gustó mucho que se diera todo el antecedente previo, o sea, digamos, que sepamos cómo detectar el rabdomiosarcoma. O sea, los pediatras, ¿qué es lo que más tenemos que estar, digamos, eh, pendientes para detectar? Ya habías dicho, lo repetiste muy bien, que es cualquier bolita en la zona de los pómulos, sobre todo de rápido crecimiento, que no debe de confundirse con ninguna otra cosa. Y pues, no sé si alguna otra cosa que quieras agregar ahí. Sí, el secreto aquí es cuando algo sale de lo normal. Por ejemplo, si tenemos hematuria y hacemos urocultivo o empezamos antibiótico y persiste la hematuria, vámonos a otro estudio, vamos a ultrasonido, puede ser un rabdo de vejiga o más frecuentemente un tumor de Wilms. Entonces, cuando sale de lo normal, a lo mejor una primera infección de vías urinarias, yo siempre les aconsejaría hacer ultrasonido renal y de vías urinarias, una sinusitis o una otitis que no responde al manejo habitual o inclusive vamos con 5 días de antibiótico, cambiamos el antibiótico, amplía el espectro y persiste la otitis o la sinusitis o empeora, vámonos a imagen, tomografía de senos paranasales, tomografía de órbita, piensen siempre en cáncer. Pacientes con estreñimiento, no nada más pueden ser rabdomesarcomas paratesticulares, pueden tener neuroblastoma. Si se fijan, no todos los pacientes, de hecho, nunca mencionamos fiebre. Los pacientes con rabdomiosarcoma no tienen fiebre. Es muy raro los tumores que tienen fiebre. Por lo tanto, los pacientes que se abordan como fiebre de origen desconocido, la primera causa es infecciosa, la segunda causa es reumatológica y menos del 5% va a ser oncológica. Pero para de una vez quitarnos ese pendiente que si puede ser cáncer, la fiebre, hay pocos cánceres que pueden dar fiebre, solamente leucemias, linfomas y algunos neuroblastomas. Entonces, simplemente con biometría hemática, con exploración y placa de tórax podemos descartar esto. Igual con el rabdomiosarcoma. Si hay algo que sale de lo normal, vayan a imagen o pidan ayuda. Yo creo que es lo mejor, porque entre más pequeños tomemos un rabdomiosarcoma y el cirujano lo puede resecar completamente, la supervivencia se triplica. Entonces, para nosotros es mucho más bonito tratar un rabdomiosarcoma de bajo riesgo, de riesgo intermedio, con solo 3 medicamentos, vincristina, actino, ciclo, que a veces hasta lo podemos dar ambulatorio, completamos un año de tratamiento y está curado, que ver este tipo de tumores. ¿No? Tumores tan de alto riesgo, metastásicos al diagnóstico, con fusiones positivas, que bueno, finalmente está respondiendo, pero le ha costado mucho trabajo a la paciente. Claro, sí, 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 pues sí. Oye, y pregunta la doctora Georgette Contreras si eh, en sitios desfavorables mejora la resección o mejora el pronóstico usando el robot Da Vinci. No, no es tanto la dificultad de la resección por la habilidad quirúrgica, sino más bien por las estructuras que tiene junto. Por ejemplo, en nasofaringe, pues tiene ahí las carótidas. Entonces es muy difícil pedir una resección completa en nasofaringe. Pero una de las ventajas es que es radiosensible. Entonces es tratar de disminuir lo máximo el tumor y utilizar la radioterapia para poder eh, garantizar necrosis del tumor y a lo mejor usar un second look para ver y biopsiar para ver si está muerto el tumor. Pero sí, no es tan sencillo, no, no es por falta de habilidad quirúrgica, a veces por las estructuras vecinas que no son fáciles de manipular. Exacto. Y Ok. perdón, y en esos casos el mejor aliado es la radioterapia, ¿no? Cuando son lugares en los que no se puede llegar quirúrgicamente, entonces se da radioterapia para tratar de disminuir el volumen tumoral y pues lograr un control local.
Claro, Y claro, obviamente claro. tratar de no mutilar, esto es lo que siempre hacemos todos los oncólogos pediatras, ¿no? Si vamos a dejar, el chiste no nada más es acabar con el cáncer, sino dejar un niño que esté lo mejor posible. Entonces, a veces usamos quimioterapia neoadyuvante para ver si disminuye antes de quitar la vejiga o quitar el útero. Vamos, son niños. Entonces, tenemos que curarlos y dejarlos Sí, pues, lo más lo más posible completo y funcionales funcional posible, ¿no? para su vida adulta, claro. Sí. El doctor José Pablo Hunda quiere hacer una pregunta o un comentario. Adelante. Hola, buenos días. No, yo me quedé traumado con el caso clínico. Bueno, muchas gracias por la presentación, está increíble y aprendí mucho. Me quedé impactado con el caso clínico que si tal vez la niña no hubiera ido con el hematólogo de la mamá, o si la mamá no hubiera tenido una condición hematológica, Sí. no, tal vez eso hubiera pasado como una lesión, como un callito. O sea, me quedo a pensar cuántas veces en el consultorio. Ya sabes, si nos dicen los pacientes de, oye, mira, ¿le puedes revisar este grano que tiene ahí? Ya sabes que no tiene nada que ver con el motivo de consulta o que viene por algo así, ya sabes, alguna infección de vías respiratorias y te dicen, ay, bueno, y tiene esta bolita, a ver qué opinas, ya sabes. O sea, me Ujú. quedo pensando y la verdad es que no siempre de primera piensas en cáncer, ¿no? Entonces, o sea, como que ahorita pensando y en retrospectiva, ¿cuántos casos se nos podrían estar pasando, ya sabes, por tal vez no darles el peso adecuado a esas bolitas por cargar pesas, ¿no es? Sí, ¿No? yo creo que Entonces, aquí si no se hubiera diagnosticado, la evolución a seguir o era una gran masa abdominal o era ujú, una gran masa axilar, porque ya los ganglios de axila estaban positivos. ok, Entonces, pero obviamente, si hubiera pasado más tiempo, porque la niña lo reporta de 2, 3 semanas, si hubiera pasado más tiempo, hubiéramos encontrado mucho más actividad metastásica en mucho más vértebras y mucho más huesos, ¿no? Entonces, sí, la recomendación ahí, si yo veo una lesión en piel que se ve sospechosa, vigílenla 1 o 2 semanas. Y como dice el doctor Ruano, más vale afuera que adentro. Si persiste 1 o 2 semanas, está creciendo por tranquilidad del pediatra y de la mamá y del papá, va para afuera. Más vale que tenga una cicatriz y que diga no fue nada a un rabdomiosarcoma embrionario completamente resecado con un bajo riesgo que les va súper bien. ok. Muchas gracias. Al contrario, Gracias, gracias. Juan Pablo, José Pablo. También pregunta la doctora Regina María Ramírez Ranero si en cuanto a nutrición funciona la dieta cetogénica o algo en especial y si responden a eso. No, normalmente es muy buena pregunta. Normalmente a nutrición no apoyamos como las dietas cetogénicas. Siempre a nuestros pacientes les recomendamos una dieta normal. Cuando ya vemos que ya no pueden comer, por ejemplo, esta paciente que tuvo una toxicidad por radioterapia y tuvo esofagitis, bueno, pues ahí se utilizan otras estrategias como sondas, dietas poliméricas, pero no dieta cetogénica, sino siempre de la mano de una nutrióloga, pero una dieta normal que contenga todos los requerimientos que necesitan nuestros pacientes de lípidos, proteínas, carbohidratos, pero no cetogénica. Ok. Sí, ¿por qué? No, no, no. A Sí. ver, aquí. Inés Álvarez quiere hacer una pregunta o un comentario. Gracias. Mi duda sería, encuentras como un poco lo que decía Juan Pablo, ¿no? Cuando sí tener que ser muy minuciosos y buscar cáncer. Tengo específicamente un caso de un niño que le sintió a la mamá una bolita en el pie. Se le dio antibiótico porque pensamos que había tenido un piquete. Después no respondió, se hizo un ultrasonido. En el ultrasonido no encontraron gran cosa, pero persiste. Ahí es donde ya buscamos el que la saquen como de lugar o te quedas en observar todavía. O sea, ahí es donde es la línea de cuándo sí hacemos más invasiva el approach o no. Si el ultrasonografista te dice que depende de músculo o que es una masa sólida, a lo mejor yo ya pensaría en una biopsia. Si el ultrasonografista te dice que es una lesión, a lo mejor quística o no sé, a lo mejor nada más piel, pues probablemente no. Ok, perfecto, porque se consideró que era algo de infección, pero pues no se ha ido, ¿no? Y no mejoró, exacto. O Y, sea, redujo de el tamaño, ultrasonido, pero no se quitó al 100%. ok. A lo mejor repetir el ultrasonido y darle seguimiento con ultrasonido. Al final, si es cáncer, es algo que va a crecer y que no se va a quitar y que a lo mejor va a empezar a manifestar otros síntomas. Una Entonces, darle característica seguimiento. es que son muy vascularizados los rabdomiosarcomas. Entonces, a lo mejor repetirle un ultradoppler para ver qué tanta vascularidad tiene, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a veces en los parameningios que entra otorrino o entra alguna otra especialidad que no esperaba un rabdo
y de repente empieza un sangradero terrible. Entonces son muy vascularizados. Podrías también hacer un ultrasonido con Doppler para estar más tranquila, pero si persiste la duda, yo lo sacaría. Ok, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Y pregunta a la doctora Irene Botas, ¿cómo manejan el tema de la supervivencia con la paciente? ¿Cómo, o sea, cómo lo están manejando? ¿Cómo lo van a manejar? ¿O cómo? Ya ahorita que es adolescente, bueno, ya ahorita es un adulto, pues se le dice la verdad, que estamos intentando que este nuevo tratamiento, que la respuesta es buena y que, pues, la verdad es que ella está muy bien, ella puede manejar, puede salir a todos lados, va a Incluso va a Acapulco, la universidad. va a la universidad, entonces, pero sabe ella que si ya regresó una vez, puede volver a regresar. Sin embargo, también sabe que vamos a dar un mantenimiento para que no regrese. Entonces, no podemos mentirle a los niños, menos a los adolescentes. Eh, Obviamente les decimos a su nivel. Si no preguntan, entre más chiquitos estén, a lo mejor no les decimos toda la información, pero ya en este caso de una adolescente en la que regresó el tumor, sí tenemos que ser completamente honestos con ellos. Claro. Pues muy bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Creo que no, no sé si, a ver, hay una mano levantada. Salvador Amor, doctor Amor, adelante. Sí, buenos días, excelente presentación de los dos. Una pregunta, me llamó la atención que el aumento periorbitario es un diagnóstico diferencial, evidentemente, de una tumoración, pero sabemos que vemos muchas celulitis periorbitarias. ¿Qué datos clínicos extra, aparte del aumento de volumen, seguramente sin cambio de coloración, debemos de buscar para considerar que una lesión pudiera ser precancerígena o cancerígena en este tipo de pacientes, aparte del aumento de volumen periorbitario? ¿Sí? De la celulitis periorbitaria, el 5% de la celulitis periorbitaria pueden ser leucemias. Y aquí el abordaje, después de que vemos el aumento de volumen periorbitario, el siguiente paso, doctor, es ultrasonido, para que nos digan si es edema o si es una masa circunscrita. Y el tercer paso, pues ya ir con algún cirujano. No hay algún otro dato. No siempre, es tan rápido el crecimiento que no siempre esperamos en la pérdida de peso o la astenia hemodinámica. Pero sí puede ser que ese crecimiento lo vemos nada más como la punta del iceberg afuera y en realidad ya está muy grande por dentro. Entonces puede tener ya proptosis o puede tener ya alteraciones de pares craneales o puede tener voz nasal o puede tener descarga ya sanguinolenta o otras alteraciones ya dentro de la región parameningia y entonces ultrasonido o tomografía debe realizarse en aumentos de volumen de este tipo. Para hablar de leucemias mieloides, por ejemplo, se ve la lesión como si fuera un chupetón y se siente inclusive levantado para leucemias mieloides. El retinoblastoma, bueno, es intraocular y todos los demás con ultrasonido. No sé Excelente, mil gracias. si gracias. Muy bien, y el doctor Roberto Richheimer también tiene una pregunta. Hola, muchas gracias por la plática, excelente. No, más que una pregunta, es un comentario de algo que le aprendí yo a Gabriel hace un tiempo, que él les explicó a los padres de la paciente cuál era el padecimiento, qué pronóstico tenía. Espero que hicieran sus preguntas y todo. Y cuando terminó de explicarles, de responderles sus preguntas, les hizo que le repitieran a él la información que les dio para estar seguro de que habían entendido. Y eso se lo aprendí, creo que para mí ha sido una gran enseñanza y lo he aplicado con pacientes que lo meritan y creo que es algo muy útil para la práctica diaria. Sí, gracias, doctor, porque sí, verbalizar las cosas a veces despierta a la gente. A veces dicen, es que usted me dijo que tenía el 25% de supervivencia. Ah, me dijo el 25%. O sea, como que cuando lo verbalizan es cuando se dan cuenta de lo que está pasando. Y otra cosa que también sugerimos al momento del diagnóstico es usar la palabra cáncer y usar la palabra muerte y que ellos lo digan. A veces les digo, bueno, las posibilidades de curación son, por ejemplo, 80%. Esto quiere decir que 8 de cada 10 se curará. ¿Qué le pasa a los otros dos? Entonces me contestan siempre, no se curan. Le digo, ¿y qué les pasa? Digo, porque aquí no pueden vivir como los diabéticos, como los hipertensos, como los que tienen hipercolesterolemia. ¿Qué les pasa a ellos?
y dice, no sé, digo, ¿qué cree que le pase si sigue creciendo el tumor? Entonces ya también hacen consciente la muerte. O sea, son temas que tenemos que poner en la mesa porque estamos hablando de cáncer y sobre todo en este tipo de clasificaciones que ustedes ven tan de alto riesgo, las posibilidades existen siempre, tanto por el tumor como por la quimioterapia, porque entre más riesgo tengamos, más efecto, me refiero al riesgo de la clasificación del tumor, más quimioterapia intensa recibirá y más medicamentos. Sí, gracias, doctor Rechheimer. Y también aquí aunado una de las preguntas que si tienen apoyo emocional, normalmente todos nuestros pacientes pues van de la mano también de psicología, ¿no? Tanto los papás como el niño. Sí, claro. Y comenta la doctora Guzmán, durísimo, pero las cosas son lo que son y hay cosas que no por saber, no saberlas desaparecen. Exacto, pues sí, o sea, la biología tiene su camino y pues si está, está y se tiene que hablar, y como dicen ustedes, hacerlo lo más claro posible y lo que dice el doctor Richheimer de hacerlo repetir para que puedan, o sea, como que aterrizarlo en su mente bien lo que está pasando, pero sí debe ser muy difícil manejarlo. Y sí, claro, el apoyo emocional es importantísimo, ¿no? Muy bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Quisiera hacer algún otro comentario? ¿No? Bueno, vamos a terminar la sesión.